Permítanme. Listo, no, ya. Sí, es grabación en la nube que quería verificar. Bueno. Y ahí les estoy compartiendo mi pantalla y vamos a mirar lo de los temas. Entonces, como les decía, muchachos, alguien, por favor, es que como no escucho nada de sonido, por favor díganme que sí me están escuchando. Denme señales de vida. Hola, hola. Sí, Daniel, se escucha. Ok, perfecto. Yo ya iba a copiar en el chat. Bueno, es como les decía, vamos, covarianza y correlación. Entonces, miren, ¿por qué les decía que hacer una cosa que se va a descomponer en bastantes partes? Cuando nosotros tenemos una covarianza, ¿qué es esto? Esto básicamente es una medida de asociación entre dos variables. Es como ver qué tanto varía una de ellas a medida que varía la otra. Es como tratando de asociarlas, ¿sí? Y para ello, no sé si recuerden que nosotros cuando íbamos a hallar la fórmula de la varianza, nosotros teníamos que era algo así, como hallar por aquí la esperanza de x al cuadrado y por aquí teníamos la esperanza de x elevado al cuadrado, que es como multiplicar esperanza de x por esperanza de x. Eso es básicamente la covarianza de una variable consigo misma, mírenlo. Pero la fórmula general, que es cuando yo voy a ver es la asociación entre esas dos variables, yo la tengo es como esperanza de x por y menos esperanza de x por esperanza de y. ¿Y cómo hallamos eso? Pues entonces aquí están las formulitas. Si nosotros nos fuéramos a ir por variables continuas, pues obviamente vamos a coger la que es con las integrales. No puse límites acá, porque ustedes saben que eso lo pueden hacer en el orden que quieran. Arrancan por x, arrancan por y, como quieran hacer la integral. Pero el caso es que siempre es x por y que multiplica a f de xy, ¿sí? Y ya soluciona la integral. Que no es una continua sino una discreta. Bueno, entonces lo que van a tener es doble sumatoria de xy, f, etc. ¿Sí? Cuando vamos a hacer la esperanza, recuerden que la esperanza siempre es la variable que multiplica a su función de probabilidad. En este caso, pues sería la marginal. Pero resulta que esa marginal, acuérdense que va a ser la integral para toda la y. Entonces, como esta x es constante, ustedes pueden por facilidad simplemente venirse y decir que es lo mismo que la doble integral de x por f de xy, arrancan con la y. Pero además, por el teorema de Fubini, si no han visto cálculo 3, de pronto eso suena un poquito confuso, pero básicamente eso que les dice, que si ustedes tienen una integral doble, o sea, de este tipo de y de x, ¿sí? Entonces resulta que puede que los dominios aquí, o sea, esta vaina de acá, que van a ser pues los límites de la integral, o sea, los dominios de x y y, respectivamente, se puedan expresar o x como una función de y, o uno llevarse esto a que sea y como una función de x. Entonces, cuando pasa eso, a esto de acá le llamamos una curva tipo 1 y a esto de acá le llamamos una curva tipo 2. Entonces, ¿qué dice ese teorema básicamente? O sea, si usted tiene una doble integral, no se complique la vida. Usted verá si lo hace como curva tipo 1, ¿sí? O como curva tipo 2, pero entonces siempre esto lo puede llevar a algo tan breve como que afuera, esto de acá siempre van a ser constantes. Y adentro, esto para acá va a ser o los límites de y en términos de x o los límites de x en términos de y. ¿Sí? Puede ser, si yo lo fuera a dar como una de tipo 1, entonces me iba así. Y ya lo que fuera acá, y entonces ya sé, que lo puse en términos de x, entonces porque arranco con la y, después pongo la x. No, que lo puse en términos de y, entonces porque arranco con la x y después voy con la y. ¿Sí? Pero es solo como por comodidad. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes pueden llegar y hallar la marginal y después hallan esa esperanza como quieren. O ustedes pueden llegar y la meten acá y hacen en ese orden. O ustedes pueden llegar y meten acá y se aseguran de que estos queden y juegan con esto, según como vean más fácil hacer la integral. ¿Sí? Eso ya queda completamente a discreción. Entonces, listo. Hallamos con esa estrategia esperanza acá, esperanza acá, esperanza acá.
hace uno esto y obtuvo la covarianza. Pero resulta que muchas veces esa covarianza uno no sabe muy bien cómo medir esa asociación. A mí me dio una covarianza de 0.3 y uno, bueno, y uno no sabe para qué sirve. Entonces, para eso hay una medida que se llama la correlación. ¿Qué pasa con la correlación? Resulta que esta correlación, que muchas veces la vamos a ver denotada ρ o ρ de XY, siempre está por debajo de 1 o por encima de -1. Entonces, en esta es mucho más fácil uno saber si hay una asociación fuerte o débil entre ambas variables. Básicamente es una medida de asociación lineal o de correlación lineal entre X y Y. Si están muy cerca a -1, es porque a medida que aumenta X decrece Y perfectamente. O sea, si es -1 es porque la relación es completamente inversa. Y si están muy cerca a 1 es porque es perfecta. Pero entonces, pues muchas veces uno, digamos, encuentra un 0.5, entonces la relación lineal sería como algo así, o un -0.7, entonces sería pues más fuerte, etcétera. O sea, puede ser de muchas maneras, pero básicamente eso nos diagnostica. ¿Cómo se halla? Cogemos la covarianza y básicamente algo así como estandarizarla, que es dividirla por la respectiva desviación estándar de cada una de las dos variables. Y aparte de eso, tenemos pues como unas pequeñas propiedades para estas dos, y es que cuando yo tengo la covarianza de una función así lineal, eso es lo mismo que simplemente tener los coeficientes de las dos variables aleatorias afuera multiplicando la covarianza. Si fuera una correlación, recuerden que la varianza, ¿sí?, salía lo que acompaña como operador cuadrado, o sea que saldría al cuadrado, pero la desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, si yo elevo al cuadrado y le saco raíz cuadrada, eso es lo mismo que tener valor absoluto. Entonces, yo en últimas quedaría que esto es como tener A por C sobre valor absoluto de A por valor absoluto de C por la correlación de las variables. Ahora, ¿qué significa eso? Que si A es positivo y C es positivo, esto a 1. Si son negativos, esto a 1. Pero si tienen signo contrario, esto a -1. Entonces, básicamente, uno se fija en los signos y ya sabe que la correlación de todo esto es o la misma pero negativa. Muchachos, ¿dudas para que arranquemos a solucionar el taller? Bueno, asumo que está clarito, entonces me voy a tirar de una vez a solucionar. Y dice así, X es el número de veces que una persona distraída se cae al día, y Y, los morados que dicha persona posee. La distribución conjunta de X y Y está dada por. Entonces, pues ahí tenemos, X es que se puede caer o no se cayó para nada, o se cae 1 o 2 veces. Y los morados es que lo menos que tienen un día elevado es 2. Puede tener 5, puede tener 7. Nos dicen que hallemos la covarianza y la correlación entre ambas variables. Y comentemos sobre la correlación obtenida. ¿Cómo así? O sea, vamos a decir, hey, ¿qué tan fuerte resultó la medida de dependencia entre estas dos variables aleatorias? Entonces, vamos a proceder a solucionar eso. Entonces, miren, muchachos, que a mí me dijeron que lo primero que vamos a querer es hallar la covarianza. Entonces, como yo quiero arrancar por hallar la covarianza de X, Y, ¿sí? Entonces, para esto yo voy a necesitar la esperanza de XY y le tengo que restar la esperanza de X por la esperanza de Y. Entonces, muchachos, truquito que hacíamos siempre cuando tenemos este tipo de tabla, que es como la forma más fácil. Acuérdense que si ustedes quieren, por acá se saca súper fácil la distribución acumulada de Y. Y por acá la distribución acumulada de, la marginal de X. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellas respectivamente tener la de X era coger y sumar todos los valores de Y para cada uno de esos X, ¿sí? X, Y. O sea, ¿cómo así? Que yo quiero tener la probabilidad acumulada de que X sea 0. Entonces yo cojo y sumo que Y sea 2, 5 o 7 cuando esto es 0. Entonces me venía 0,2, 0,5, 0,7 y así, y las hallo. Pero entonces miren que 0,2, ¿sí?
es esta, 0,5 es esta, 0,7 es esta, y así con el 1. ¿Qué significa esto? Simplemente ustedes suman así y la tienen acá. Entonces miren que esto sería 0,27, 0,38. Ay, pues espérense un momentico, yo no me desconecté el servidor de la empresa. Y eso me va... ya muchachos, qué pena por eso. Sigo por acá. Entonces, siguiente, miren que ya tendríamos 0,26 por acá, 0,31. Y por último, 16, 15, 31. ¿Sí? ¿Cómo saben ustedes que eso les quedó bueno? Todo esto, ¿cuánto tiene que dar? 1. Entonces, miren que 69 y 1,73 da 1, sin problemas. Siguiente, por acá. Entonces, 12, 18, 28. ¿Sí? 0,28. Este por acá, 35, 6, 41. Y ese por acá, 16, 15, 31. ¿Sí? 0,69 y el 0,31 vuelve y nos da 1, no hay ningún problema. Y esas ya serían las marginales. Miren que ahí queda súper fácil para verlas. ¿Dónde las vamos a usar? Ahorita que vayamos a hacer la parte con las esperanzas. Espérense que... Listo, entonces. Como ya llegué esas, voy a arrancar por ahí. Entonces, vamos a ver que esperanza de x es sumar todos los valores posibles de x, que iba de 0 a 2, de x por su función marginal. ¿Y cómo nos había dado eso entonces? Con el 0 nos dio 0,38 y los otros dos 0,31. Entonces 0 por 0,38 más 1 por 0,31 más 2 por 0,31. ¿Sí? Este se cancela, 0,31, 0,62, eso da 0,93. Listo. ¿Cuál sigue? Esperanza de Y. Entonces, este de acá nos suma es Y, que puede ser 2, 5, 7 de Y por P de Y. De Y. ¿Sí? Que entonces, para este nos dio el 2, 0, 28, 41 y 31. O sea, cuando es 2 por 0,28. Cuando es 5 por 0,41. Y cuando es 7 por 0,31. ¿Sí? Y eso da 4,78. Aquí sí hice trampita con calculadora. 78. Listo. ¿Qué nos queda faltando para hallar esa covarianza? Simplemente la esperanza de todas dos, de la multiplicación. Entonces, esperanza de x, y sería la doble sumatoria de todos los x, todos los y, de x por y, p de x, y. Yo honestamente para las discretas no me complico, yo simplemente voy poniendo cada pareja y su probabilidad, o sea, 0, 2, 0, 5, 0, 7 y cada una de las probabilidades. O sea que esto vendría siendo como 0 por 2 por, entonces uno va a poner la probabilidad, que sería 0,12. 0,12. Luego sería 0 por 5 por, creo que era 0,15. Y así. Y ustedes se van hasta que llegan por allá. Entonces, a la última que sería 2 por 7 por 0,15. ¿Sí?
Y todo eso, pues no lo hice porque es muy operativo, pero aquí está el resultado que es 4.57. ¿Sí? Entonces, ya teniendo todo eso, yo digo, listo, la covarianza de X por Y va a valer la esperanza de XY, que nos dio 4.57, menos la esperanza de X, que fue de 0.93, por la esperanza de Y, que fue de 4.78. Y esa vaina da 0.1246. Bueno, ustedes ahí sabrían si esa asociación es fuerte o no. ¿Podrían decir algo sobre la asociación lineal entre ambas variables? Muchachos, ¿quién se arriesga? Tal vez es débil porque está cerquita de cero. Bueno, tu lógica está bien, pero ahí hay una cosita a tener en cuenta, porque aquí todavía no lo podríamos decir. Porque resulta que si digamos yo lo que estuviera aquí midiendo, o sea, me voy a salir de contexto, pero digamos que yo estuviera midiendo centímetros de unos determinados tornillos en un proceso de producción. Y resulta que esos tornillos realmente en las unidades que están variando para centímetros son como de 0.01, 0.2, son muy chiquiticas, ¿sí? Entonces resulta que ese 0.12 como tal, si mis unidades fueran muy chiquitas, o sea, si yo estuviera en variaciones de 0.2, 0. Puede ser una asociación gigante, ¿sí? Entonces eso a veces engaña. Entonces por eso nosotros aquí ya sabemos que parece haber una asociación positiva, pero para entender su magnitud, entonces ya uno se tira a la correlación, porque cuando estandariza, ya uno sí sabe, eso efectivamente se me va muy cerquita al 0, muy cerquita al 1, muy cerquita al -1. Pero sí, o sea, la lógica está bien, pero lo vamos a mirar es con la siguiente medida. Y entonces para eso nos vamos a ir a responder la siguiente pregunta. Que miren que a mí me dijeron, hallé la covarianza y la correlación y comente sobre la correlación. Y entonces es que nos vamos a ir a buscar correlación de XY. ¿Qué es esta? La covarianza de XY y la dividimos por la desviación estándar de cada una de las dos variables. O sea, sobre sigma X multiplicado sigma Y. Bueno, y aquí ¿qué nos falta? Estas dos de acá. Esto de aquí, coronado. ¿Cómo hallamos eso? Entonces recordemos que sigma X, ¿sí? Lo podemos hallar a partir de la raíz cuadrada de sigma cuadrado, que eso es lo que definimos como varianza de X, que ¿cómo la hallamos? Como esperanza de X cuadrado menos esperanza de X toda elevada al cuadrado. ¿Cuál ya tenemos? Esta. Entonces, esto lo tenemos que hallar y lo tenemos que hallar para la Y. Yo directamente lo que voy a hacer es irme a hallar esperanza de X cuadrado y esperanza de Y cuadrado. Entonces, ¿cómo se define? Simplemente yo voy a hacer la sumatoria para todos los valorcitos posibles de X al cuadrado por P de X por X. Es decir, que cogíamos el 0, lo elevamos al cuadrado y ya habíamos visto que la marginal para ese caso nos daba 0.38. El 1 elevado al cuadrado, no lo voy a poner pues al cuadrado, o sea, el primero fue por decirlo, pero entonces esto sería por 0.31. Y por último, el 2 elevado al cuadrado por 0.31. Entonces, esto nos da la esperanza cuadrada es 1.55. Luego, la esperanza del cuadrado de Y, ¿qué sería? Sumatoria para los valores que toma la Y de Y por P sub Y de Y, se puede hallar como 2 al cuadrado por 0.28 más 5 al cuadrado por
punto 41 y 7 al cuadrado por punto 31. Y pues esto nos da 26.56. ¿Sí? Ojo que por acá apenas vamos en las medias cuadradas. ¿Qué sigue? Tenemos que hallar las varianzas. Entonces miren que varianza de X va a ser esa que acabamos de hallar de 1.55 menos la que ya conocíamos de 0.93 al cuadrado. Eso vale 0.6851. La varianza de Y, ya me quedó muy rara, vale 26.56 menos 3.7116 al cuadrado. Y, no, perdón, pues era menos 4.78 al cuadrado y ahí se da 3.7116. Listo. Pero ojo que esas son las varianzas. Entonces, cuando nos vayamos a ir a hallar la correlación de XY, vamos a poner arriba la covarianza que ya nos había dado 0.1246 y abajo las desviaciones estándar. O sea que raíz de 0.6851 y raíz de 3.7116. Y esto nos da 0.078. Ahora sí, con esta correlación, nosotros vemos ese valor cercano a 0. Con la lógica que nos dejó la compañera, podemos decir que hay poca correlación lineal entre X y Y. ¿Sí? ¿Cómo? Correlación de X y Y cercana a 0. Hay poca relación lineal entre X y Y. Muchachos, ¿dudas hasta acá? Daniel, ahí no se podría afirmar nada acerca de la independencia o dependencia de las variables. No. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés unas variables dependientes, unas variables independientes. Bueno, no, sí se podría. Sí se podría, sí, perdón. Te explico. Cuando vos tenés variables independientes, ¿sí? Dos variables independientes necesariamente tienen una correlación de 0, porque la covarianza va a dar 0. ¿Por qué? Una variable no afecta a la otra en absoluto, ¿sí? Entonces, cuando una variable no afecta a la otra en absoluto, esta esperanza de acá va a dar lo mismo que la esperanza de X por la esperanza de Y. Entonces, claro, cuando las dos dan 0, ¿sí? Cuando son independientes, la correlación y la covarianza dan 0. Ojo, si son independientes, necesariamente dan 0. Pero si dan 0, no necesariamente son independientes. Puede que hubiera un tipo de asociación no lineal, pero estas medidas no nos bastan para eso. Ahora, como aquí nos dieron diferentes de 0, sabemos que hay una dependencia, solo que es muy, muy pequeña, ¿sí? O sea, al menos a nivel lineal es una relación muy pequeña, pero si existe dependencia, ya no podríamos decir que sean variables aleatorias independientes. ¿Está bien esa parte? Listo, Daniel, gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces pasémonos para el punto 2. Dice así,
Las variables aleatorias X y Y representan las proporciones de los mercados correspondientes a distintos productos fabricados por la misma compañía, cuya función de densidad de conjunta de probabilidad está dada por. Entonces, pues aquí están las funciones, X más Y, siempre que ambas estén entre 0 y 1. Miren que aquí no hay límites, pues lo que les expliqué al principio, que nos toque poner como curva tipo 1, tipo 2, porque X en términos de Y, no, miren que aquí X y Y, ninguna restringe en términos de la otra. Entonces, siempre vamos a integrar de 0 a 1 y eso pues no hay relajo. Calcule la correlación entre X y Y y comente. Muchachos, esto va a ser, o sea, aquí no hay que pensar, esto es puramente operativo, porque aquí nos dijeron, la correlación entre ambas y para hallar la correlación nos tenemos que volver por toda esa seguidilla de procesos, o sea, como queremos la última, que es la correlación de X con Y, sí. Entonces, como queremos llegar a esta nos va a implicar pasar por la covarianza de XY sobre los sigmas de X y de Y, ¿sí? Y eso implica que tenemos que hallar esperanza de X por Y, esperanza de X, esperanza de Y. Y para el lado de abajo tenemos que hallar esos dos sigmas que pues sabemos que por dentro van a implicar calcular las esperanzas al cuadrado. Entonces, como aquí lo que tenemos son variables aleatorias continuas, a boolear integrales, pero afortunadamente son sencillas. Miren que entonces vamos a necesitar, primero que todo, la esperanza de X, Y, ¿sí? ¿Qué iba a ser? Ya sabíamos que como tenemos que están definidas de 0 a 1 ambas variables, sea como sea, esos límites siempre nos van a quedar acá. Ya ustedes verán cuál integran primero. ¿De qué? De X por Y por la función de probabilidad que era X más Y. Yo voy a arrancar integrando sobre Y. Entonces esto es lo mismo que tener la integral de 0 a 1 de 0 a 1 de X al cuadrado Y más X Y al cuadrado de Y de X, resolviendo primero la primera integral. Entonces esto quedaría, estoy sobre Y, o sea que se me quedaría X al cuadrado por Y al cuadrado medios más X por Y a la 3/3 evaluado de 0 a 1 de X, es decir que cuando ya me quede solo con la de X, es porque aquí tengo un X al cuadrado medios, porque miren que con el 1, pues simplemente 1 a lo que sea, simplemente me va a quedar un 1 donde está la Y, y con el 0, que sería la que es restando, no me queda nada. Tengo 0 en todos lados, eso desaparece. Entonces simplemente X al cuadrado sobre 2 más X sobre 3, ¿sí? Por dx, entonces ya simplemente soluciono para esta y me quedaría X a la 3/6 más X a la 2/6 de 0 a 1, entonces miren que eso sería simplemente un sexto más un sexto, 2/6, es decir, 1/3. Listo, entonces por acá, primera de todas, que es la esperanza de la multiplicación. Vamos para la que sigue. Que vamos a buscar la esperanza de X. ¿Sí? Entonces, para la esperanza de X, yo por facilidad, la verdad, ustedes pueden hacer primero la marginal y luego esto, pero a mí, normalmente yo lo hago directamente haciendo la integral doble. O sea, sé que voy a integrar para los dos límites a la función multiplicada por X, ¿sí? Y pues voy a mantener ese orden de Y de X. Entonces esto sería de 0 a 1, 0 a 1, X al cuadrado más XY de Y de X. Entonces, primera integral, estoy sobre Y, o sea que esto me va a quedar X al cuadrado Y
más x y a la 2 sobre 2, y esa y está evaluada de 0 a 1 por dx. Es decir, que me queda para x, la de 0 hasta 1, de x al cuadrado más x medios. Y luego cuando resuelvo para x, eso, perdón, me comí el diferencial de x. Ahora sí, cuando resuelva para x, eso me va a quedar x a la 3 sobre 3 más x a la 2 sobre 4 de 0 a 1, es decir que voy a tener un tercio más un cuarto, mínimo común denominador va a ser 12, 4 más 3, 7. Listo. Ahora, muchachos, noten que cuando vayamos a hacer la de y, esperanza de y, esto es básicamente un espejito de la de arriba. O sea, si ustedes tienen y, x más y, y lo pusieran como dx de y, ¿sí? Notan que va a ser exactamente lo mismo. A la primera, entonces esto va a quedar como y cuadrado más xy. Entonces a la primera, esto donde diga x sería y, entonces y cuadrado x, yx cuadrado, etc. Entonces, pues eso sabemos que nos va a dar lo mismo. Los mismos 7 doceavos. ¿Sí? Y entonces bajo esa lógica, cuando vayamos a hallar las cuadradas, vuelve y juega. Como esas dos funciones están en los mismos límites de integración y tienen la misma forma para x que para y, nos basta con hallar una de las dos. Entonces yo voy a hacer la esperanza de x cuadrado y sabemos que esa va a dar igual a la de y cuadrado. Entonces esto sería de 0 a 1, de 0 a 1, x cuadrado por x más y, de y de x. Es decir, la integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, x a la 3 más x cuadrado y de y de x. Entonces esto viene siendo, arranco resolviendo para y, o sea que esto sería x a la 3y más x al cuadrado y a la 2 sobre 2 evaluado de 0 a 1, lo que quede con diferencial de x, o sea que cuando ya nos queda solo para x, esto va a valer x a la 3 más x al cuadrado medios de x, que es igual a la integral, a x a la 4 sobre 4 más x a la 3 sextos de 0 a 1. Y finalmente esto da, bueno, hagámoslo aquí por patadas, un cuarto más un sexto, el mínimo sería 24, 6 más 4, 10, 10, 5 doceavos. Bueno, y esto, como ya les había mencionado, va a ser también igual a la esperanza de y cuadrado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esos? Como ya sabemos que la esperanza de x cuadrado es igual a la y cuadrado y la esperanza cuadrática lo mismo, las varianzas van a ser iguales. Entonces, solo tengo que hallar una, tendría la otra, y tengo varianza de x, que es la misma varianza de y, simplemente hacer el cuadrado que nos dio, que la esperanza del cuadrado, que es 5 sobre 12, menos la esperanza simple que nos había dado 7 sobre 12, elevado al cuadrado, eso da 11 sobre 144. Y ahora sí, esto de acá ya no lo podemos llevar todo junto
para la correlación de XY que habíamos visto la fórmula al principio y por eso hicimos todo esto y nos dimos cuenta que es que tocaba tener esperanza de los dos, esperanza de uno, esperanza del otro, las dos varianzas para sacar esas desviaciones y ya todo lo tenemos. Esperanza de los dos, 1/3. Cada una de las otras, 7/12. Varianzas, 11 sobre 144. Entonces, esperanza de los dos, 1/3. Menos la multiplicación de las dos esperanzas, o sea, 7 sobre 12 por 7 sobre 12. Dividido la raíz de una varianza, 11 sobre, pues podríamos haberlo puesto simple porque son lo mismo, o sea que era como el cuadrado, pero ya lo puse así, sobre 11 sobre 144. Y ya pues ustedes calculan todo esto y les va a dar menos 1 sobre 11, es decir, menos 0.091. ¿Qué podríamos decir de la relación lineal entre esas dos variables entonces? Mucha, poca, moderada. Poca. Hay poca relación lineal entre ambas variables porque dio muy cercano al 0. Entonces ahí... Y es inversa, sería una relación negativa, pero es muy bajita. Poca relación lineal entre X y. Bueno, muchachos, ¿dudas con esto? Antes de que pasemos al punto 3. ¿Alguna cosa que no esté clara? ¿Esto se puede hacer con R o siempre toca hacerlo todo? Esto hacerlo con R. No, eso sí toca hacerlo, porque es que son pura fórmula matemática. O sea, en R tú puedes sacar la varianza, la correlación, pero de un conjunto de datos, pero es una cosa muy distinta. O sea, no es directamente para la función de probabilidad. Listo, muchas gracias. Con gusto. Bueno. Por último dice, X y Y, dos variables aleatorias con función de densidad conjunta de probabilidad dada por, entonces f de x vale 8xy, siempre que x esté de 0 a 1 y nos dan una restricción. Nos dicen que y siempre tiene que ser menor o igual que x. Entonces nosotros de acá ya sabríamos que cuando estemos haciendo esas dobles integrales, esta de acá siempre va a tener que ser o una curva tipo 1, si decidimos poner esto como función de x, los límites de la y, o una curva tipo 2, si decidimos poner como función de y, los límites de la x. ¿Yo qué voy a hacer? Personalmente, siempre para ese caso uno busca la fácil y me fijo que y tiene que ser por encima de x, por debajo 0. Cambio x tiene que ser por debajo y y por encima 1. Entonces yo estaría eligiendo entre poner límites 0 a x, ¿sí? O y a 1. Esto casi siempre me va a implicar una integral muy fácil porque se cancela un montón de vainas. En cambio, esto me podría implicar duplicar vainas porque pues con 1 por encima y menos y por debajo. Entonces, yo desde ahí ya me hice la idea como curva tipo 1, voy a poner estos límites siempre que esté trabajando por acá, a menos pues que el ejercicio me obligara a poner otras restricciones, que eso puede pasar pues como el tema del taller anterior. Y la de afuera siempre va a ser límites constantes. En otras palabras, todo el intervalo donde se mueve esto, que ya sería 0 a 1. Bueno, entonces ya analizado eso, vamos a ver. Nos dicen, calcule la covarianza de 2x más 3 menos y menos 3y más 5. Y halle la correlación entre x y y. Entonces,
primer punto. Nos dicen que, la voy a poner acá para no tenerme que estar resolviendo, con una función xy 8 xy. X entre 0 y 1 y y menor o igual a x. ¿Sí? O sea, el dominio del que esta vaina nos está hablando se ve así. Por aquí el 1, por aquí el 1. Y con esta de y igual x. Esto es con lo que estamos trabajando, que es donde y está por debajo de x. Bueno, entonces, para esto vamos a querer hallar la covarianza de 2x más 3 y menos 3y más 5. Pero ya habíamos visto una propiedad para eso, y era que ¿qué había que hacer con esto? Es que era lo único que nos interesaba. Eso daba sacando ¿qué? Multiplico ¿qué? Por la covarianza de xy. 2 por menos 3. Exacto, 2 por menos 3, porque solo me va a interesar los dos coeficientes de la función lineal. O sea, 2 por menos 3 por covarianza de xy. En otras palabras, simplemente es menos 6 veces covarianza de xy. ¿Qué tengo que hallar? Pues covarianza de xy. Y esta vaina si llevamos rato haciéndola. Covarianza de xy se hace como esperanza de x por y menos esperanza de x por esperanza de y. ¿Sí? Esperanza de x por y. Entonces, muchachos, ya habíamos visto cómo vamos a tener que hacer los límites de integración acá. ¿Sí? O sea, esta curva puede ser entonces tipo 1 o tipo 2. Si yo la cojo tipo 1, restringo primero la y en términos de la x, o sea, hago la restricción de que lleva de 0 hasta x, 0 hasta x, 0 hasta x, y después ya digo todo el intervalo para el que se mueve este, que sería de 0 hasta 1, 0 hasta 1 y así. Ahora, la otra opción que yo diría, no, voy a restringir primero la x, entonces la x va de y hasta 1, y hasta 1, y hasta 1, y la y donde se está moviendo completo, en todo el intervalo de 0 a 1. ¿Cuál va a ser mi caso? Voy a dejar los de x para que eso me quede con 0 y x por acá. Y hago adentro la integral de x por y por la función de probabilidad que es 8xy. ¿Quién tiene que ir primero? La y. ¿Por qué? Porque cogí una función, una curva tipo 1. Entonces siempre tengo que respetar pues eso. Entonces esto va a ser igual a la integral de 0 hasta 1, la integral de 0 hasta x de 8, quizá la 2y a la 2, de y de x, es decir, de 0 hasta 1 de. Entonces estamos haciendo ahora la sobre y, o sea que esto me va a quedar, trato la x como constante, y esto me quedaría 8 sobre 3 x a la 2 y a la 3 evaluado de 0 hasta x de x. Entonces, por arriba simplemente con la x reemplazo en la y, o sea que esto me queda x a la 5. Y por abajo es un 0, se cancela. Entonces, por eso lo habíamos elegido, para poder cancelar cosas más fácil. Entonces, esto va a dar, cuando nosotros multipliquemos abajo, porque va a ser un exponente 6, 8 sobre 18 por x a la 6 de 0 a 1, que obviamente da 8 sobre 18.
¿sí? Que por simplificarlo un poquito más, pues simplemente da 4/9. Y está la esperanza doble. ¿Qué sigue? Esperanza individual. Entonces me voy para esperanza de X. Recuerden que si ustedes quieren pueden hallar primero la marginal y después hacer la conjunta, o hacemos curva tipo 1, y luego curva tipo, y luego la parte constante y dejamos adentro toda la fórmula general. Como esto es esperanza de X, entonces yo respetando mi curva tipo 1, lo que voy a hacer aquí es 8x a la 2y. ¿Por qué? Porque es que la función era 8xy, pero aquí no estoy multiplicando x por y, sino solo x. Entonces, x al cuadrado y de x. Y pues ya simplemente procedemos a integrar, o sea que es 0 hasta 1. Esta pues la estamos haciendo por y, que está a la 1, o sea que baja un 2 y esto me queda un 4. X a la 2, y a la 2 evaluado de 0 a x de x. Cuando ya nos quede como solo una integral de x, va a ser 4x a la 4 de x, ¿sí? Que la dejamos como 4/5. Bueno, me estoy brincando algo. 4/5 de x a la 5 de 0 a 1. Y pues esto simplemente nos va a dar 4/5. ¿Sí? Y ahora vuelve y juega. Vamos a hacer esperanza de y. Yo ya sé cómo tenía mis curvas. Sé que ahora ya no tengo que multiplicar por x sino por y, o sea, x y al cuadrado de y de x, es decir, 0 hasta 1, 8/3 x por y a la 3, evaluado de 0 a x de x, que nos va a dar la integral de 0 a 1 de 8/3 x a la 4 de x, es decir, 8/15 por x a la 5 de 0 a 1, o sea, 8/15. Yo verifico, sí. Y entonces ya tenemos esperanzas simples, esperanza de las dos. Ya puedo venir a decir cuánto da covarianza de x y y. Esperanza de la multiplicación nos dio 4/9, menos esperanza de x, 4/5, y esperanza de y, 8/15. Y eso va a dar 4 dividido 225. Luego, queríamos era la correlación, perdón, la covarianza de toda esa vaina rara, o sea, de cov de 2x más 3 y menos 3y más 5. Ya habíamos visto que eso era simplemente menos 6 veces covarianza de x y y, o sea, menos 24 sobre 225. Bueno, ¿y qué es lo único que nos falta? Que me habían dicho también que demos la, ¿cómo es? La correlación entre x y y directamente, sí, solo x y y. Entonces, que demos la correlación de x, y. Ya eso sabemos de memoria que para poder hallar eso vamos a necesitar coger covarianza de x, y dividirlo por sigma x. Ya, qué pena. Y sigma sub y. Bueno, ¿qué necesitamos para estas? Pues solo nos quedan faltando las esperanzas al cuadrado. Entonces, a hallar eso. Esperanza de x cuadrado
nos toca hacer integral 0 hasta 1, 0 hasta x, 8x a la 3y de x. O sea, 0 a 1, 2x, perdón, hice esto mal, así, 2x a la 4, es que yo sí decía, 4x a la 3, y a la 2, 0 a x de x, que viene siendo integral de 0 a 1 de 4x a la 5 de x, que simplemente sería 4 sextos por x a la 6 de 0 a 1, es decir, 2 tercios. Y esperanza de y cuadrado, misma lógica, o sea, x y ya el y nos queda la 3 de y de x. Entonces esto sería la integral 0 a 1 de, entonces miren que ya se sobre y, este sí va a quedar a la 4, o sea, 2x y a la 4 de 0 a x de x, es decir, integral de 0 a 1 de 2 veces x a la 5 de x, y esto da, entonces bajaría el 6, 2, bueno, sí, es 1 tercio. Bueno, y ya con esta y esta hallamos las varianzas. O sea, varianza de x, la esperanza ya la habíamos hallado, que se me perdió dónde está, era de 4/5 menos la varianza al cuadrado, es la esperanza, la hice al revés, es la esperanza al cuadrado que la acabamos de hallar, de 2 tercios menos la esperanza al cuadrado, y esta da 2 sobre 75, y varianza de y, que sería la que acabamos de hallar de 1 tercio, menos la otra que era de 8/15 al cuadrado, y esa vale 11 sobre 225. Y ahora sí, pues simplemente correlación de XY es covarianza, que habíamos dicho que era 4 sobre 2, 2, 5, dividido la raíz de 2 sobre 75 por la raíz de 11 sobre 225. Y esto vale todo completo 0.4929. ¿Sí? Como pueden ver, muchachos, en este caso sí hay una asociación lineal positiva. ¿Sí? Entonces, es decir, normalmente a medida que vaya aumentando el otro, el 1 debería ir aumentando el otro. E incluso un detallito por acá, que eso es como por mostrar simplemente dónde se puede evidenciar eso. Voy a poner por aquí la función, o sea, hasta ahí ya lo respondimos, pero fue como un extra que pusieron y me parece chévere como mostrárselos. La función marginal.
Entonces, pues esto simplemente ya sabemos que vamos a hacer solo la parte de la curva tipo 1 sobre todas las y. Entonces esto pues, o sea, está acá, x a la 3. Entonces noten que si yo quisiera hallar la función marginal de y dado x, que es una función de y, yo tengo que coger la función de probabilidad y la tengo que dividir por la función marginal. Miren que esto me va a dar 2y sobre x al cuadrado. Miren que esto depende de x. Ellas obviamente no son independientes. Si fueran independientes, la función de y dado x tendría que dar exclusivamente para y, porque a y no le importa para nada que pase con x, y no es el caso. Y ya, muchachos, hasta ahí era lo del taller de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que les haya quedado, me cuentan. Venga, yo voy dejando de grabar por ahora.